Hola, aquí Francisco del Departamento de Formación y Capacitación del Partido de la Gente. El día de hoy vamos a ver la siguiente temática: los primeros atisbos de la ciudadanía como la conocemos hoy en día. Primero hay que entender que el Estado de Derecho tiene tres conceptos muy claves que son relevantes, ¿ya? Y que ustedes tienen que saber. Una es la libertad, otra es la igualdad, principios básicos de las ideas ilustradas y la autonomía del ser humano. Ahora, como seres humanos, ¿ya? Y seres racionales, o sea, seres pensantes, eh, todos generamos nuestros proyectos de vidas a través de nuestra conciencia que nos va indicando lo que es bueno y lo que es malo a través del tiempo. Sin embargo, somos seres que vivimos en sociedad y como vivimos en sociedad buscamos el bien común cuyo Estado es el que debe garantizar. Ahora, el Estado para esta convivencia social y a través de un contrato establece una constitución que va a regir a todos los ciudadanos y esta constitución va a mandar, va a prohibir y va a permitir ¿a quiénes? A los ciudadanos. Y estos ciudadanos, por ende, quedan limitados de su libertad individual a través de esta constitución, lo que significa que el individuo no puede transgredir la ley. Ahora, los primeros artículos de, de la ciudadanía y de sus derechos proviene por la Carta Magna de las Libertades de 1215, o sea, a inicio del siglo XIII. ¿Quién plantea esta Carta Magna? Es Juan Sin Tierra. ¿Y qué dice Juan Sin Tierra? Debido a las grandes problemáticas que tuvo con los nobles, eh, tras las guerras con Francia, ya heredero él del trono de Ricardo Corazón de León, eh, al subir los impuestos por esta guerra, por los costos, los nobles se fueron contra él, ya descontentos. Y debido a esta sublevación, él va a levantar esta Carta Magna y le va a asegurar los derechos feudales a la nobleza, la protección de los derechos eclesiásticos a los religiosos. Y aquí viene lo importante. Protege a los varones ante una detención ilegal que después se va a utilizar en el ordenamiento jurídico occidental, ¿ya? Contar con un debido proceso, acceso a la justicia inmediata, ¿ya? Y limitación a los impuestos de las tarifas feudales, y si esto se llevaban a cabo, tenía que tener consentimiento de la gran mayoría de los nobles. Ahora, ojo con el dato de detención ilegal, debido proceso, justicia inmediata, base del ordenamiento jurídico y de las libertades individuales de las personas. Entonces, este, esto que, este acuerdo suscrito por Juan Sin Tierra en esta Carta Magna, eh, además establece que nadie podrá ser desposeído de sus bienes, sus costumbres, sus libertades. Ojo con esto. Después se repite en diferentes declaraciones eh, a fines de la Edad Moderna, principios de la época contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que también va a plantear Juan Sin Tierra en esta Carta Magna? Asegurar el cumplimiento de todo lo que se señaló anteriormente a través de un consejo de 25 varones del reino, ¿ya? Para mantener la paz y las libertades. Y esto que fue base del ordenamiento jurídico y de la ciudadanía inglesa, eh, también va a tener ciertos atisbos en la Revolución Francesa. Ahí tenemos una manito que es los colores típicos de la bandera francesa, ¿ya? Y ahí se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y vamos a analizar qué cosas plantea. Declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, del hombre, ojo con ese término, no había una igualdad, ya hay una equidad entre hombre y mujer. Ya eso empieza a darse principalmente a fines del siglo XIX, principio del XX, ya, y los derechos plenos de las mujeres durante el siglo XX, y todavía no logrando una equidad en muchos sentidos. Pero volvamos a la temática. ¿Qué plantea esta revolución francesa, cuyas ideas vienen desde la Ilustración, igual que la independencia de Estados Unidos?
¿ya? Plantea que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Los gobiernos deben preocuparse de los derechos del hombre, ¿ya? Y estos derechos son inalienables, son naturales, son propios del hombre, ¿ya? Y no se pueden traspasar, y son sagrados, ¿ya? Y la fuente de toda soberanía, entendiendo soberanía como el poder que se ejerce dentro de un Estado, reside esencialmente en la nación. O sea, la nación, ¿quién viene a ser? Los ciudadanos, lo que conocemos típicamente como pueblo. Y ningún individuo ni ninguna corporación puede ser revestido de autoridad alguna que no emane directamente de ella, o sea, emane directamente de ella, que sea democrática. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no cause perjuicio a los demás. O sea, y perjuicio además y que esté dentro del ordenamiento jurídico existente. ¿Ya? Y la presunción de inocencia es muy importante. Ninguna persona puede ser declarada culpable antes de no haber tenido un juicio justo. ¿Ya? Y la ley no es retroactiva. ¿Ya? Eso es muy importante. La ley se cumple de momento en que se señala, ¿ya? O se promulga, ¿ya? No de antes, ¿ya? Y la libertad de opinión va a ser muy importante, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, las libertades individuales se empiezan a respetar. Y los agentes públicos son responsables de la gestión en el gobierno y tienen el derecho, y tienen las personas el derecho de pedirle que rindan cuenta de lo que están haciendo, ¿ya? Y la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Esto que nosotros vemos aquí, ¿ya? En esta parte de la Revolución Francesa, tiene ciertos atisbos de los inicios también de la declaración de Juan Sin Tierra, la parte del proceso, el debido proceso, la propiedad privada, ¿ya? Y esto mismo después se va a traspasar a la Declaración de los Derechos Humanos en muchos puntos, ¿ya? Entonces, al analizar las diferentes declaraciones y derechos y deberes ciudadanos, hay que entenderlo en su todo, ¿ya? Su todo, no parcelado. En cambio, la independencia de Estados Unidos, vamos a ver que muchas cosas son muy parecidas a lo que viene de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, a lo que es la Revolución Francesa. Entender que la independencia de Estados Unidos se desarrolla un poco antes que la Revolución Francesa, y esta fue en 1776, y plantea lo siguiente, miren, vamos a ver lo que va a plantear. Recordar, sí, que en esto hubo un comité que estuvo Jefferson, Adams, John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston y Roger Sherman, ¿ya? Y plantea, miren, protege la libertad de expresión, y muy parecido a la Revolución Francesa, la libertad religiosa, la libertad de culto, ¿ya? Protege el derecho de tener y portar armas. Aquí hay una cierta diferencia. Protege el derecho de reunirse y la libertad de petición, prohíbe la búsqueda de incautación irrazonable, prohíbe el castigo cruel e inusual, ¿ya? Prohíbe la autoincriminación obligada. Esta Carta Magna además va a prohibir que el Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión. Prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. El proceso legal. Se repite en la Revolución Francesa, se repite en la Carta Magna de 1215. Garantiza un juicio público, rápido, con un jurado imparcial. O sea, las bases que te entregó la de 1215 nuevamente se señalan en esta Carta Magna. ¿Ya? Todos los hombres son creados iguales, muy parecido a lo que se llama la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, dotado por su creador de derechos inalienables. ¿Ya? Se respeta el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, la vida y la libertad que están en la Declaración de los Derechos Humanos. Para resguardar estos derechos se instituye entre los hombres los gobiernos. Deriva el gobierno su poder de los gobernados. Nuevamente ahí vemos una similitud con lo que pasa con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia. Cuando un gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarlo, a abolirlo e instituir un nuevo gobierno. Y aquí lo podemos relacionar con uno de los artículos de los derechos humanos. También, finalidad, asegurar la seguridad que muchas veces nosotros pedimos como partido, está establecido también en la Carta Magna de Estados Unidos como un derecho ciudadano.
¿ya? Y la felicidad de las personas. Y si nos vamos más allá y vemos la parte de la Constitución Provisoria de 1818 en Chile, ya vamos a ver que también se instauran ciertos conceptos ilustrados, libertad e igualdad civil ante la ley, libertad, la seguridad individual. Miren que están relacionadas todas de una u otra manera. Todo hombre en sociedad para afianzar su derecho y fortuna debe una completa sumisión a la Constitución del Estado. Y la Constitución prohíbe, manda y permite. En síntesis, los derechos ciudadanos tienen una larga data. Va desde Juan Sin Tierra, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, post Segunda Guerra Mundial con los derechos humanos. Entonces tenemos una serie de características que no se pueden ver parcializadas, sino tienen que verse en su conjunto. Y cuando se hagan críticas, hay que analizar la historia de dónde vienen todos estos derechos ciudadanos y el contexto en que se van desarrollando, entendiendo que las monarquías eran jerarquizadas, en la cual las personas no tenían ningún derecho, ya, pero sí tenían muchos deberes, pero con la ilustración empiezan a surgir los derechos, pero también entendiendo los deberes como parte de cualquier ciudadano que deba vivir en comunidad con otros a través de un Estado con un contrato social que se establece a través de una constitución. Bueno, nos vemos para la siguiente ocasión. Muy buenas noches, porque esto lo estoy haciendo madrugada, ¿ya? Y que tengan un buen día. Hasta luego.